quizás, que vamos a tener que participar todos, que titulamos como Precio de los servicios, ¿cómo calcularlos? Voy a hacer una breve introducción mía. Mi nombre es Miriam Barros. Aparte de ser la Facility Manager de la Universidad Andrés Bello, de la Unidad de Microscopía Confocal, soy fanática de la música, así que si no estoy en el Confocal, voy a andar en algún concierto. Esa es mi vida. Tengo una jefatura directa que es mi hija, aquí está, la Abby, así que soy cat lover y dog lover, así que si quieren seguirme para ver fotos de esos temas, síganme. Bueno, sé que acá nos reunimos Facility Manager de distintas áreas, sé que está citometría, secuenciación, microscopía y otros, y sé también que hay algunos que facturan, otros que no facturan. Por tanto, la primera pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿facturamos o no facturamos? Si nos ponemos en la posición del investigador principal, obviamente a él le acomoda de que no facture, ¿cierto? Que no se facture y por tanto sea de libre uso, como en este minuto está Ramón, en esta suerte de Open Lab, que probablemente es la instancia que tienen todos al comenzar cuando llega un equipo de alta gama. No obstante, la desventaja grande de estos chiquillos es que hay una reserva obviamente desmedida de los equipos y por sobre todo ineficiente, porque en el caso de microscopía, muestras que se pueden ver en un equipo de epifluorescencia, basta para que no vayan a tener que ir a un confocal, ¿cierto? Entonces ahí es importante que haya una persona que pueda subdividir a los usuarios diciéndole, tú puedes entrar a este equipo o a este no, pero si es Open Lab, obviamente el PI va a decir, yo quiero igual todas las horas, ¿cierto? Entonces ya es la primera desventaja. La segunda es que si facturamos, si cobramos por el equipo, entra este asunto de la conciencia del usuario de que el equipo es costoso y que por tanto debe tratarse con cuidado. Porque así como, voy a poner el ejemplo de Ramón, así como él hace un taller, si además se cobrara, se dice, obviamente, este equipo es de alta envergadura, caro en sus accesorios y por tanto es necesario facturar algo por ello. Sin embargo, quienes estén en esa transición de facturar o no facturar, ¿qué es lo que les va a pasar? Y aquí voy a citar una publicación de Anderson et al. Todo esto. Las presentaciones las vamos a subir, así que no es necesario que saquen, fotos a las referencias, porque en el caso de Nicole y mi charla, todo está basado en la literatura, ¿ya? No son nuestros casos, nuestras unidades en particular, porque voy a presentar un ejemplo también, así que para que después vayan a esta literatura, por si tienen que fundamentarle a sus unidades el por qué facturar o no. Pero siguiendo esta idea, ¿qué va a pasar? Estoy en un ambiente que no cobro y de repente les voy a empezar a decir a mis usuarios, les voy a cobrar. ¿Qué va a pasar? Disconformidad, rabia. ¿Y quiénes van a ser los que van a canalizar eso? Ustedes. Quienes no estén cobrando, ustedes van a tener que tener esas habilidades blandas, para que no se lo tomen personal y finalmente lo canalicen, ya si tienen comités académicos, pero no es uno, el Facility Manager, obviamente el que quiere cobrar. Entonces, también recordar, y voy a citar al paper, dice, nada es gratis, ¿cierto? Y además, sabiendo que nada es gratis, el empezar a facturar genera que todos los usuarios tienen el mismo derecho a acceso. Es decir, cuando uno empieza a cobrar, también se levanta un sistema de reservas, que lo vamos a ver mañana. Y con ello ya dejan de haber estas preferencias por el grupo que generalmente es el que quizás incentiva la compra del equipo. Pero tal como dije a alguien por ahí, los equipos no son de los investigadores, finalmente son de la universidad. Y entonces eso es algo que uno debe transmitir como Facility Manager con la gente que está trabajando. Es algo desafiante, pero bueno. Sí, dime. También encuentro que un punto muy importante del comienzo de facturar o facturar es, aparte de las dos opciones, ¿Sí? es Tú nomás. que si depende si el Facility tiene el apoyo o no de la universidad. Exacto. Y ese es un punto muy importante, porque en la literatura se van a encontrar dos datos importantes. Datos donde los facilities son gobernados, por así decirlo, por la universidad y que a veces también el facility se autosustenta, y también cuando hay fondos del Estado gobernando el facility, que es una realidad que en Chile no pasa mucho. Uno no le responde después al Estado por qué está cobrando, no. Así que eso es cierto. ¿Está la universidad involucrada en esto? Es algo que vamos a conversar al final en la encuesta. Otra apertura que se da es al usuario externo, es decir, ustedes empiezan a ser conocidos en su sistema de la academia y extienden, obviamente, los conocimientos
a universidades que probablemente no cuentan con los equipos y eso igual es una herramienta poderosa. Pero el detalle es que dijimos que nosotros los Facility Managers somos multitasking, y entonces quizás lo que sí tienen que tener considerado es que obviamente la facturación es un trabajo extra y que requiere infraestructura, si es que ojalá tuvieran una salita aparte como para tener su oficina, y administración. Hay casos donde ciertas universidades tienen un grupo de personas que le apoya para facturar o hacer el seguimiento de la cobranza, como en otras, que es en mi caso, uno tiene que hacer toda esa pega de si pagó, ver que haya llegado al centro de costo correcto, etc. Entonces, exacto, como Facility Manager queremos crecer, pero eso significa trabajo extra, así que no tenemos un equipo de trabajo, ¿cierto? Pero, finalmente, ¿cómo cobramos? Si un cliente, yo le digo, yo cobro una UF por hora, y el cliente me pregunta, ¿y por qué cobras una UF por hora? Desconozco las realidades de todos, pero a veces uno dice, cobro una UF por hora y listo. Pero, si ustedes van a la literatura, hay ciertos ítems que son importantes de conocer y de entregarle un monto para que sea como más transparentado el por qué cobramos eso. Y así también nosotros, porque somos finalmente competencias, también si hablamos de prestación de servicios, haya una realidad de dónde vienen esos montos. Entonces veamos en detalle eso. Como pueden ver, son 5 puntos que vamos a tratar, 2 un poquito más en detalle, pero todos estos van a ser vistos en un caso ejemplo que voy a revelarles al final. Entonces, lo primero, gasto de capital. Obviamente la compra del sistema, el Facility Manager debiera estar en conocimiento de cuánto costó el equipo que se está adquiriendo. Y a veces no está en conocimiento, se lo digo por experiencia propia. Y cuesta tener ese dato bruto. También hay que saber si el equipo es nuevo o no, aunque les parezca impresionante eso, porque vamos a ver que hay un costo también asociado a la devaluación de este, ¿ya? Así que recuerden eso. Luego está el costo de evaluación, costo de llegar a una decisión de compra. ¿Qué es esto? Es que el Facility Manager, o cuando se levanta la licitación por un equipo, tiene que probablemente tener reuniones con los proveedores, evaluar qué equipo es el que mejor le sirve a toda la universidad, porque recuerden, generalmente un grupo de investigadores, si que la compra es por la universidad y no Bella Fond Equipo, etc., es un grupo de investigadores el que incentiva esta compra. Entonces, nuevamente van a creer que ellos van a tener como la ley de qué se debe comprar. No, ahí nosotros, nuestro rol es hacer este catastro, que es tiempo invertido, llamados por teléfono, y cuando somos multitasking, mucha que es difícil compatibilizar todos los perfiles. Estás hablando de que si nosotros deberíamos participar en estas compras, ¿cómo recomendarías tú participar? Porque por lo menos cuando compraban el software en la UNAM, yo llegué un año después. Te entiendo. Y no le preguntaron absolutamente a nadie del equipo, y en verdad, en ese momento, tener un software era completamente innecesario. Ya, súper. Te entiendo. Muy relevante el punto que toca Jocelyn, porque en nuestro caso de la unidad de microscopía confocal pasó lo mismo. No hubo un levantamiento de datos como presentaba Nicolás, y entonces ahí es más difícil trabajar. Entonces, la idea es que obviamente los Facility Managers estén integrados a las unidades globales que toman decisión. Iván, a lo mejor nos cuenta. Perfecto. Pidiéndole el apoyo de los investigadores en las clases, pero puede ser el mismo Facility que puede postular. Bueno, ahí está, es un dato relevante a la hora. Loren. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, que allá postularon un confocal, ¿ya? Y se lo ganaron todo, pero no me involucraron en la compra. Claro, a mí me pasó exactamente. Pero lo divertido es que el vendedor de la empresa me llamó a mí y yo le di las especificaciones de los objetivos, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, de los filtros que uno quiere, ¿no es cierto? Entonces, como al final los profes como que se disparan los zapatos, porque en el fondo como que nos excluyen, ¿no cachan? Que al final le aportaríamos bastante, o compran, de repente, como no saben, compran todo el set de filtros. Yo tengo una cantidad de filtros ahí guardados. Que realmente no son de... Como que no sirven para nada todavía, no sé. Y es gasto innecesario. Claro, lo delicado de cuando no nos involucran en las compras es que ahí siento que hay preferencias de grupos específicos que en realidad están comprando el equipo pensando en ellos.
En cambio, cuando integran al Facility Manager, uno tiene preferencias por grupo de investigación y efectivamente vela por el objetivo de todo. Sí, una de las cosas que también tiene importancia es si está la universidad involucrada a través de las oficinas de investigación o oficinas de desarrollo, son las que filtran finalmente las postulaciones de los PI. Entonces, en nuestra universidad pasa eso. Ya. Pueden postular 5 personas a un equipo y la oficina de desarrollo o la oficina de investigación te va a dar el apoyo a uno y le va a decir al resto, diríjase a esta persona. Ah, perfecto. Más ordenado ahí, centralizado. Entonces, La última postulación de fundraising, como que eliminaron el ítem de cartas de apoyo internas, favoreciendo las cartas como de externo. Y yo creo, o sea, está bien, porque en el fondo la idea es que se usa para afuera. El problema es que ese sistema yo creo que está súper degenerado, porque básicamente es como que uno busca gente que conozca que te haga una carta. No hay, es como sí, esas pues. cartas también deberían pasar, yo creo, eventualmente por una oficina, por un filtro, para que sean colaboraciones reales. ¿Ya? Porque ahí básicamente es como el que tenga más redes y llega con un montón de cartas. ¿Sí? Nosotros cuando nos ganamos el data center llegamos como con 60 colaboradores. ¿Sí? Igual lo usan harto, pero llegamos con 60. Yo creo que fue como el récord de colaboradores que iban a usar el data center. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el sistema ahí yo creo que falla y sería súper bueno como que usar la oficina que nosotros no la usamos, pero ahora decirle como, mira, también revisa y no aprobí a todos los colaboradores que estoy proponiendo. entonces ya evaluamos ítem 1, 2 y bueno, este bien amplio ahí, ilustrativo, el costo operativo, obviamente, el de echar a andar el equipo, que tiene que ver insumos, mantenciones, reemplazo de accesorios varios. Punto 4, costo de soporte del personal, que obviamente es el tiempo que tiene que estar ahí el Facility Manager haciendo todas estas tareas para que realmente el Facility funcione. Y último, no menos importante, todos los gastos generales, ya sea infraestructura, otra gente asociada al centro que también trabaje, etc. Entonces, recuerden esos 5 puntos porque lo vamos a ver después en un ejemplo. ¿A quiénes les cobramos? Ya sea efectivo, crédito, ¿a todos? Cuando uno empieza a cobrar, lo primero que viene es, ¿quiénes son mis usuarios? ¿Cómo los clasifico? Imagino que todos viven esa realidad y quienes estén en esa transición, este punto es súper importante. Entonces, a grandes rasgos vamos a dividir a 3 tipos de usuarios. Usuario interno, externo y empresas. En el interno hay varias subdivisiones. En mi universidad el interno es uno solo, pero en algunas universidades es el interno facultad y el interno externo a la facultad. ¿Sí? Luego el externo, obviamente, cualquier persona que está fuera de la universidad y empresas. Pero a su vez hay otra subdivisión. En el caso de microscopía, yo sé que aquí hay gente de otros facility y que no corre esta subclasificación, que es el usuario independiente, que por tanto no necesita del staff que esté apoyándole un 100% cuando está trabajando, y al contrario, el usuario dependiente que no sabe nada y que eventualmente se proyecta a tomar un taller quizás para poder trabajar solo, para no necesitar obviamente el staff, y eso también tiene un costo que puede ser bastante diferencial, y en las publicaciones se van a dar cuenta que es algo muy difícil de determinar. Porque igual viene de acuerdo a qué se espera del Facility Manager, y lo vamos a ver en detalle más rato. Entonces veamos una tabla para mostrar cómo, esto es el caso de un microscopio, como pueden ver, y tenemos entonces el precio interno y el precio externo. ¿Y qué podemos observar acá? En el precio interno, ¿qué es lo que realmente se está cobrando? A muy grueso modo, esto es una hora del uso del equipo. El precio interno lo componen la suma de el costo de operación, que hablamos recién, y el costo de soporte, ya sea del personal o servicios para guardar los datos, y el costo de evaluación. Eso compone el precio de un usuario interno de referencia. En cambio, el usuario externo paga el overhead y el costo de adquisición. ¿Por qué? Porque ya el costo de adquisición de la universidad generalmente en algunas unidades está subvencionado para los usuarios internos, así como el overhead para también usuario interno, pero que el externo sí lo debe pagar. Entonces, esta es una pequeña clasificación a muy grueso modo para quienes tengan que empezar como a dilucidar cómo le cobro un usuario externo y cómo le cobro un usuario interno. Y esto, independiente que sea para microscopía, ustedes pueden hacer sus propias tablas y asociarlas. Sigamos bien.
Veamos, porque en la realidad, por eso el caso de ejemplo es importante, porque en la realidad son otros números que se mueven. Entonces, veamos un poquito en detalle, dijimos, o sea, recapitulando los costos de operación, ¿cierto? Los costos de reemplazo, o sea, los costos del reemplazo accesorio, ¿cierto? También es importante evaluar en los costos de reparación y mantenciones los tiempos de cuánto me voy a demorar en recuperar eso, que son costos que tiene que cada facility de alguna manera estimar de acuerdo a las horas de trabajo, etc. Pero más importante aún, y viene otra pega acá del Facility Manager, es tener esos costos actualizados. Lo ideal sería que nosotros anualmente hiciéramos de nuevo, o sea, reformáramos nuestras matrices de acuerdo a cómo se viene el año en términos de días trabajados, de mantenciones que se vienen por hacer. Entonces, es tener una planificación global. Y bueno, acá está mucho más en detalle, nuevamente del paper que es de Anderson et al., que es de microscopía más fuertemente, pero toda la subdivisión de cosas que ustedes podrían presentarle a un cliente de por qué le estamos cobrando una UF o dos UF. Me imagino que en citometría obviamente entran otros ítems, secuenciación otro y así diferencialmente, pero esta tabla es ideal que cada uno la tenga trabajada, conozca cuáles son las necesidades de sus unidades y va cambiando obviamente. Ahora hablamos un poquito del coste de soporte de staff. Les dije yo, uno tiene que tener contento a su staff, ¿cierto? Que si no, imagínense, hemos contado del tipo de infraestructura donde trabajamos, que muchos son un búnker, sala negra, otros que no pueden salir en todo el día, trabajan en subterráneo, entonces la idea es estar contentos. Sin embargo, obviamente eso no puede ir en la planilla, sino que a lo que me estoy refiriendo es que en muchas unidades el costo el sueldo del Facility Manager sale de la unidad. Entonces, ahí nuevamente, ¿deben poner ustedes eso en su realidad de Facility o en realidad el coste del Facility Manager sale de la universidad? Entonces ahí nuevamente van ustedes asignando las cosas que sí deben ser cobradas. Pero por sobre todo también resolver la incógnita. Yo como Facility Manager, ¿qué espera mi usuario de mí? Porque algunos necesitan este taller, esta especialización y otros en realidad quieren que uno les tome la foto y ya está. Entonces, saber cómo mostrar o cómo cobrar ese servicio que podría ser muy especializado, que te asegura que tú te vas con una foto o con lo que del facility que sea, de que tiene el sello como de seguridad, y con eso también vamos a hablar en los protocolos interunidades. Aquí está. Se ve así como que tiene mucho dato, pero vamos a ir viéndolo paso a paso. Esto es un caso tipo de ninguna universidad ni nada, sino que lo encontré interesante de ver el número. Lo malo es que no se ve mucho, así que les voy a ir relatando qué dice, porque a lo mejor los de atrás no ven. Pero a grueso modo la tabla para calcular una tarifa, hablemos de valores reales, a ver qué pasa cuando tenemos que enfrentarnos al cliente. Entonces, se vuelven a repetir los ítems que mencionamos en la matriz, ¿cierto? El gasto por la compra del equipo, gasto por infraestructura, gastos de mantención y remuneración del personal. Pero ¿qué es lo primero que tienen que considerar ustedes a la hora de comenzar esta planilla? Es ser realistas y saber realmente cuántos días se van a trabajar en el año y por tanto cuántas horas van a ser realmente trabajadas, ¿cierto? Porque no es lo mismo un escenario, un equipo donde se ocupa el 100% de las horas, el 75% de las horas o el 50% de las horas. Entonces, una vez que ustedes hacen ese estimativo, lo vamos a dejar stand-by, pero esa información es importante, por cuántas horas disponibles está el equipo para los usuarios. Ahora vayamos por partes. Gastos por compra del equipo, supongamos que este es un microscopio, que costó 500 millones en algún minuto de su vida, pensando en, es bien antiguo, ¿cierto? Y hablábamos de la depreciación del equipo, un factor súper importante a considerar para saber qué tan larga va a ser la vida útil de este, ¿cierto? Entonces, si bien me contaron por ahí que la depreciación es generalmente se informa a 10 años, nuestros equipos generalmente, ahí alguien me puede rebatir, duran más de 10 años. No sé si alguien ha tenido la experiencia contraria, ya sea el equipo que sea, que les haya durado tan poco. No, ¿no es cierto? Generalmente yo llego trabajando con uno de los confocales hace más de, o sea, está el equipo hace más de 20 años, así que ya pasó eso. Sí, El servicio de puerto interno identifica todos los equipos de investigación como si fuesen equipos médicos. ¿Ya? Determinan que la depreciación es entre 8 a 10 años. Ah, ya. Y eso contablemente significa que pasados los 8
Mira ese dato. ¿Ya? Eso es lo que significa la depreciación, que pasado el tiempo de la vida útil, eso cuesta cero. Eso no significa que el equipo no sea útil posteriormente. Es un sistema de los bienes Ya. contables de la institución. Claro, porque, bueno, Nicolás tiene, como pueden ver, más conocimiento de eso. A veces uno como Facility Manager no tiene este dato, así que gracias por la intervención. Pero bueno, vamos a hacer de que la depresión... Ah, pero ¿por qué ponemos más años nosotros? Por las mantenciones y porque si tú pones menos años acá, el valor también que se le cobra al usuario se dispara. Porque si ustedes dividen aquí 500 por 10, claro, va a salir mucho más por hora. Entonces, ¿se dan cuenta cómo en realidad la matriz uno la va ajustando sabiendo cuánto va a pagar realmente el usuario? Cuánto no te va a poner así la cara de estás loca, ¿sí? ¿Por qué me estás cobrando tanto? Además sabemos, como hay hartas unidades, también los PIs pueden darse el trabajo de cotizar. Entonces, en este caso está a una depreciación de 20 años, solamente hipotética, ¿no es cierto? Y allí Nicolás nos dio el dato. Y acá tenemos un gasto que no contamos todos los facilities, y hablo en este caso por mí. La unidad de microscopía confocal de UNAR no paga infraestructura, pero hay otros que sí. Y en el caso que el caso sea de ustedes de sí, entonces aquí veamos un pequeño desglose de ello. Aquí llamamos gasto de infraestructura. Por ejemplo, la ubicación. Una cosa estratégica. Mi unidad está cerca de 1 metro, mi unidad está muy lejos, por ejemplo, como el caso de Ramón, Universidad de los Andes. Entonces ahí ese factor quizás baja, que no es lo mismo que, no sé, la suerte que tiene la Universidad Católica, que tiene el metro ahí al lado. Entonces es un factor a evaluar. Segundo, mantención del clima, que quizás todos obviamente tienen que pagar por eso. Digo nuevamente separar quiénes sí y quiénes no. Soporte de informática. Muchos tienen servidores para poder almacenar bases de datos, imágenes, lo que sea, y eso también debe estar informado, si es que se quiere transparentar, en el cobro del servicio. Y bueno, una vez que uno tiene este monto, tiene las 3 posibilidades de realmente cuántas horas se ocupa el equipo. Un 100%, un 75% o un 50%. Pero fíjense en esta tabla que la realidad de un año, por ejemplo, del 2019, fue un 47% de uso. ¿Se dan cuenta? Entonces, rara vez, no sé si alguien tiene la realidad de que un equipo se esté ocupando idealmente de 9 a 6 o qué sé yo, no. Entonces ahí nuevamente la hora que uno usa es la más barata, que es como si el equipo se estuviera usando al 100%. ¿Se dan cuenta de estos detalles chiquititos que uno puede presentar a la jefatura, a la unidad que tenemos que rendirle los costos? Debe informar uno esto. Luego tenemos el gasto de mantención, y aquí es el dolor, ¿no es cierto?, de quienes dirigimos las unidades, porque las mantenciones son carísimas de los equipos. Y acá hay un subgrupo muy importante, yo creo, de unidades que son las que la universidad corre con ese gasto y lo asume sin patalear, y quienes tienen que presupuestarlo dentro de lo que la unidad va generando. Entonces, ahí ya yo abro el tema de conversación de que obviamente nosotros esperaríamos que eso corriera por la universidad, porque uno tampoco factura tanto en el año como para poder contar con el pago de las reparaciones e incluso de las mantenciones, que siempre son sobre el millón. Entonces, esta realidad son las que ustedes tienen que investigar fuertemente en las universidades. ¿Qué pasa? La universidad pone, no pone nada, entonces yo tengo que proyectar, etcétera. Y por último está el gasto de la remuneración del personal. Eso nuevamente, yo no sé cuántos serán los casos de unidades donde realmente el Facility Manager tiene que considerar su sueldo dentro de lo que factura, ¿sí? ¿En tu caso? Sí, el facility se autosustenta, porque aquí no hay nada de apoyo de la universidad. Nada. Nada. Entonces, Disculpa, ¿de cuál unidad vienes tú? ¿O de yo qué? soy de aquí de la Facultad de Medicina. Facultad de Medicina. Ya. Nosotros tenemos un facility CNC, que es un centro. Entonces esto partió, como hacer un pequeño resumen, partió como del 2010, se formó como el facility. Ok. Yo estoy en este facility desde el final del 2014 y siempre ha sido como autosustentación, ¿no? Los equipos nacieron por un fondar gigante como de casi 100 personas y después que duró hasta el 2000 hasta el 2013. Entonces, después del 2013 se formó el mismo de ese fondar grande,
Tienen que cobrar porque no tienen el apoyo de la universidad. Perfecto. Entonces no hay otra forma de nosotros. Entonces ahí va en el precio que siempre calculamos nosotros de los equipos, está los sueldos, las Wow. mantenciones, las reparaciones. Entonces de ahí recién se crea el valor de cada uno de los equipos que tenemos en el facility. Ya, perfecto. ¿Y lamentablemente les ha pasado quedar detenidos por no tener dinero para pagar una mantención o una pieza? Hasta el momento no, porque no es... ¿Viste? estamos en ningún momento nos hemos quedado parados, porque en sí al facility no le da mal. Tenemos confocales, microfluorescencia, citómetro, ultracentrífuga y obviamente varía el uso de cada uno de los equipos. ¿Tienen, perdona, ¿tienen su clasificación también de los usuarios? ¿Está abierto a toda la comunidad? Abierto Ya, a todo el país. ya, perfecto. Ha venido gente de, por ejemplo, muy poco obviamente, ha venido gente de Coquimbo, de Antofagasta, de Concepción, de Valdivia, han venido para acá a este facility simplemente por recomendación. Ah, ya. Y uno puede decir que el facility, que uno se pasa, el uso del facility, la llegada del usuario siempre va a depender por el buen trato y el buen uso al Ya. usuario. O como el usuario quiera, yo por lo menos soy bien atento al usuario, él viene para acá y le digo que si él está pagando por este servicio, él tiene todo lo que él quiera, yo lo realizo en este caso, yo soy encargado de un microscopio. Ya. Entonces, porque yo también, uno si se escucha, en distintos pacientes que yo también, a veces el usuario, ¿cómo se llama? No es el dueño, a veces le da plata. Entonces yo encuentro que eso está muy mal. Entonces, ¿A qué te refieres, disculpa, con eso? Que el usuario no es... me refiero es que el lámpara o el encargado del equipo, él como que, como él es el encargado del equipo, él dice, no, sabes que yo voy a sacar la imagen, no sé, esta imagen del microscopio con este sello. Ah, ya. Ese es un tema importante que tocas, porque nuevamente, como hay facility manager distintos acá, hay algunos donde creo que igual el usuario no puede manipular mucho, pero claro, en microscopía sí se puede dar la dinámica de que uno está trabajando con gente de ciencia y entonces obviamente puede darnos un feedback de qué se está haciendo, obviamente, y preguntando y todo eso. Yo, y otra cosa la sé por comprobar también, de eso mismo, pero yo digo que está mal porque si él no sale viene para acá, no sé, bueno, yo digo, usted me dice que yo, como usted lo quiere hacer. Ah, ya. No quiere que salga la imagen. Esa es tu disposición. Sí, yo estoy bien abierto, entonces ellos le agradecen eso. Entonces después le hacen... Les puedes cobrar sin problema. Aparte de eso, han llegado más gente. Ya, por recomendación. Porque sabes, oh, ese que yo encontré este facility y los cargados son, no sé, porque con muy buena onda, sí. La ayudan en todo, te dije que los estudiantes lo hicieron, la parte que, la obra que tiene que estar como limitada, que es solamente... Ya, Entonces, eso lo encuentro. el trato con el usuario. Iván. Sí, dos cosas que quizás podrían agregarse a la tabla, si lo tienen considerado. Primero, el cuento de los seguros. No sé cuántos facility tienen los equipos asegurados, que es un costo. Uno solo. Ah, ya. Puedes apuntarlo por ahí. Sí. Sí. Sí, pero uno también puede incorporar las tres cosas. Y el otro que yo considero súper importante es la formación continua de las personas que trabajan en los facilities. Que es algo, no sé, debería estar incorporado ahí, que la persona o una persona que hiciera curso, vaya al Ya. congreso, se actualice, etcétera. Pero ¿cómo lo justificamos si yo tuviera, o sea, al cliente? No, la persona que maneja el facility No, sí, pero me refiero... tiene que incorporarse dentro, porque no Ah, ya. probablemente te va a pagar la universidad, especialmente para los profesionales no académicos. Sí, ¿Verdad? Es muy difícil que a un profesor no académico la universidad le pague un curso. sí, es imposible casi, es cierto. Sí. Entonces, eso yo creo que podría ser algo también. Sí, debiéramos tratar porque finalmente esto es un comité que puede ponernos ese freno de que no, pero me gusta tu idea de que esté dentro del matriz. El 3 de mañana, que es una formación de los expertos, uno de los temas va a ser eso, la idea del fondo de asegurarse que existen expertos como en ciertas áreas y uno tenga como una base de datos
Exacto. Y de alguna manera Queremos- reducirlo en capacidades. Claro, pero acá más específico, acá es Incluirlo ahí. dentro del costo del facility la formación Súper. continua del personal. Súper. Bueno, con respecto a lo que dice Iván, en realidad, y nosotros lo hemos conversado, que es súper importante la capacitación de nosotros. Claro, yo, por lo menos, como le contaba a alguno, llevo 15 años manejando lo que es citometría de flujo y sensor. Pero yo no me he ido a ninguna capacitación externa, Ujú. ¿ya? Yo no he tenido esa posibilidad. Yo solo he aprendido de lo que me han enseñado otros y a golpes. También me ha pasado, por ejemplo, de que en Fundación Ciencia y Vida, no por ponerme la camiseta con Fundación, pero yo tuve muy buena experiencia, por lo menos con mi jefatura. Y él siempre estaba dispuesto, si es que salía un congreso, poder mandarte, y de hecho lo hizo con paz, ¿ya? Pero me ha pasado en este otro lado que ha sido un poco más Más difícil. complejo sacar, porque no hay cómo justificar que uno se tenga que ir a capacitar. Claro, siguiendo eso, porque uno no trabaja solo, tiene que reportarle esto a un comité, a una jefatura. A mí me dijeron, mira, una de las formas de justificarlo es que hagas una encuesta, vayas a hacer lobby, o sea, muévete porque esto por default no va a salir, de que vayas a hacer un curso o lo que sea. Ahora, me gusta la idea de plantearlo dentro de la matriz para ver qué recepción tenemos, porque no se me había imaginado y no sé si alguien lo tenía ahí como ítem, pero sí, es poderoso decir que es necesario. Nicole. Desde mi experiencia también ha sido súper difícil asistir, por ejemplo, a congresos internacionales, y no me refiero a ir a Estados Unidos, sino que el año pasado fue el Congreso Latinoamericano de Microscopía en Argentina, Al que lado. es algo, no puede ir uno del facility y después transmitir eso a los demás, porque no se trata solo de ir a un curso específico, sino que también mantenerse actualizado de las técnicas para proponer después, para ver si hay nuevas formas de resolver los problemas que pueden tener los usuarios. Pero ahí la jefatura o los comités encuentran que no está justificado ese gasto porque es una actividad académica. Entonces, desde el punto de vista de ellos, un profe tiene que ir, pero eso nunca va, esa información nunca va a bajar a la facility. Otra forma de plantearlo es decirles, como lo decimos nosotros, es que esta capacitación que va a recibir el encargado del equipo va a permitir abrir nuevos servicios con el mismo equipo. Muchas veces pasa que hay equipos que tienen mayor Que no le sacamos capacidad todo el de lo que rendimiento. realmente, claro, de lo que realmente hace, y si tú dices, con esta capacitación vamos a abrir un servicio anexo que no estábamos prestando, hoy vamos a empezar a entregar tantas lucas, vale la pena la capacitación se paga sola. Y ahí te dicen, Ahí están los datos. Sí, de hecho, bueno, por experiencia personal, a nosotros nos pasó que hay equipos, por lo menos en los microscopios electrónicos, digamos que básicamente son los mismos. Y las personas que tienen microscopio llevan 10, 20 años en el mismo. Y hay investigadores que desarrollan nuevas técnicas, por Ok. ejemplo, y puedes ocupar el mismo equipo, pero procesas la muestra de forma diferente. Eso te abre a ti como, mira, puedo ofrecer también este servicio Por por este supuesto. lado. Y eso también como que abre las cosas que puede hacer digamos, la facilidad. Sí, exacto. Ok, lo hemos integrado dentro. Un punto que nosotros el año antepasado postulamos un fondo de TIC que era como de unos robots que tienen uno. ¿Ya? Digamos, primero electricista. Pero dentro de los ítems que pusimos, que lo negociamos con Yupa, fue como decir que el año 2 y 3 querían incluir dos capacitaciones que eran en el país de origen del equipo. De hecho, el equipo se llama Donatello, así que eran italianos. Súper entretenido. Un detalle, y esto lo digo por experiencia personal, las capacitaciones que hacen los académicos, cursos, talleres, etcétera, invitan a puros doctores. Y nosotros Pero Iván insistió ahí. hicimos algo en los cursos que hicimos el año pasado, Sí. incorporamos becas para facility manager. Sí, eso fue una mención honrosa para... Y es algo que Fuimos tiene que participantes. cambiar en el concepto claro, que es una ley que incluso invitan a expertos de empresas que venden los equipos y en puro plato tú. Ya debería estar uno como facility, exacto. Sí, exacto. Queda el conocimiento ahí muy local, en cambio nosotros es para todos finalmente. Jimena, ¿ah, no? Acotar que en ese listado que Iván hizo, dejó fuera a otras personas. A los facility managers. Así que ojalá tuvieran todo eso. Chiquillos, para ir cerrando este tema entonces, solo el resumen que aprendimos entonces acá, la pregunta, ¿debemos facturar?
tratamos de crear como una suerte de matriz, identificamos el tipo de usuarios y vimos un caso ejemplo. Entonces, ahora cortito, mesa redonda, para ver un poquito las estadísticas que sacamos de la encuesta. Voy a invitar a Diego, por favor, Jocelyn, y uno que sea, alguien que quiera venir a hablar sobre este tema de los dineros. ¿Sí? Por favor. Chiquillo, entonces una breve introducción, por favor, cada uno, para saber si somos Facility Manager de lo mismo, cosas distintas. Partamos por Jocelyn. ¿Puedo sentarme acá o estoy tapando? Ya. Jocelyn. Bueno, ya saben, me llamo Jocelyn Neira. Tengo formación bioquímica de acá de la Chile. Trabajo en citometría de flujo hace años y ahora estoy trabajando en la Universidad Andrés Bello. No sé qué más les puedo contar. No, está bien. Hola, me llamo Diego Quiroga, soy bioquímico también de la Universidad de Chile, conozco a la Jocelyn hace como 1000 años. En este momento trabajo en la facility que estamos implementando, lo estamos armando al frente en ciencias químicas, no necesito micrófono. Y con 2 equipos principalmente. No lo podemos grabar. Principalmente con un espectropolarímetro para hacer mediciones de dicroismo circular. Entonces cualquier molécula que sea quiral uno puede determinar la estructura. Esa facility ya está andando, tenemos cobros para usuarios externos e internos de la Universidad de Chile. Y lo otro, lo nuevo es que por un Fondekip nos ganamos unas pinzas ópticas duales con microscopía fluorescencia, un equipo que se llama CITRAP comercialmente de la empresa Lumix. Y ese equipo ya llegó y en marzo se instala y empieza a funcionar. Y la gran gracia está en que uno puede manipular biomoléculas con estas trampas ópticas duales y aparte, en simultáneo, en tiempo real, ver la fluorescencia si es que están marcadas fluorescentemente, por lo tanto uno puede estudiar propiedades mecánicas de las biomoléculas y observarlas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora allá en Ciencias Químicas y básicamente esos 2 equipos. Súper, gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Hervé Camus, soy el encargado del Facility CMC de aquí de la Facultad de Medicina. Soy biólogo de profesión de la Católica del Paraíso. Y eso, ¿Cuántos años llevas, perdón, en la voy a cumplir 6 años, del 2014. Ah, ya, perfecto. Estoy aquí del Facility. Chiquillo, entonces parece que identifiqué que sus instalaciones sí, todas cobran, ¿no es cierto? Sí. Bueno, miren, fíjense acá en el gráfico, la mayoría de las facilities están cobrando. Aquí yo creo que estas se fusionan porque varias modalidades, imagino que esto de que hay precio interno, externo, empresa, ¿cierto? Pero tenemos todavía un grupo ahí del 20% casi de que no está cobrando. Aparte de Ramón, no sé quién está en ese grupo de no cobrar. Ramón, ¿eres el único? Muy bien. O sea, nosotros tenemos el microscopio que compré el Instituto Milenio. ¿Ya? Del instituto es gratis. Gratis para los de la unidad. Para los del Instituto Milenio. Ah, mi instituto. Sí, porque tenemos otros que no. Pero nosotros tenemos una que es como gratis para algunas personas. Y cuando se echa a perder, la pagan el Ya. Ahí está. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Existe una autonomía en la facility para el gasto del presupuesto o los ingresos por cobro a los usuarios? ¿Tienes independencia, Jocelyn, o no? Cuéntanos. El micrófono, por favor. Mira, cuando yo tuve que hacer este análisis de cuánto iba a cobrar por usuario interno, externo, traté de guiarme por todos los valores que están en el extranjero y dentro de Chile. Y cuando empezamos a cobrar parecido a lo que estaba acá en Chile, la gente le molestaba porque era muy caro, especialmente para los usuarios internos. ¿Cuánto cobras por tubo? Es que yo hago separación celular y además citometría. Y por citometría cobramos por adquisición de muestra, dependiendo del tiempo, porque no es lo mismo que se demore 2 minutos a que se demore 10 minutos una muestra. Y además por hora de uso cuando se hace separación celular. Entonces ahí tuvimos que bajar los precios para los usuarios internos, manteniendo similar al mercado el usuario externo. Y lo que es empresa un poco más alto. El problema de eso de subir los precios a la empresa es que en otras instituciones no cobra de forma diferencial a la empresa o a la investigación externa.
Entonces ahí se formó una polémica y yo he perdido clientes externos, empresas específicamente por lo mismo. Ya, perfecto. Sí. Yo creo que se puede, o sea, lo que hace, yo creo que es lo correcto, pero tal vez la mirada que podría dar es un poquito desde la otra vereda. Existe un precio normal, que es para todos, que es para los externos en este caso, pero tú le haces un descuento a otras universidades, como en el caso nuestro, le hacemos un descuento del 25% de nuestro precio lista y un descuento a los externos de un 40%. Por la subvención. O sea, tú tienes un precio 100 para todos, pero cuando llega un interno le dicen, no, tú pagas 60, ¿no? Por Eso las es como subvenciones. Es como Es una manera de manipular. mucho más estratégica de presentarlo. Exacto. Es una estrategia de manipulación. pero no le estás cobrando más a Claro. la empresa, Ahora, le estás cobrando lo mismo. Claro. nos contaste eso, pero ¿pensabas que ibas a tener autonomía a la hora de resolver los ingresos que estaba teniendo tu unidad? Cuando yo negocié todo esto, sí. Y luego empezaron los problemas. Porque antes yo participaba dentro de la facultad, de otra facultad, que es la Facultad de Ciencias De la vida. de la vida, ahora. ¿verdad? De la vida. De la vida, y de repente nos cambiamos a la Facultad de Medicina. Y ahí en la Facultad de Medicina todo es diferente. Entonces el decano es distinto, hay otros jefes, bueno, es mi mismo jefe, pero con el decano distinto y todo cambia. Al parecer en la Facultad de Medicina, como no se hace tanta investigación, no lo ven que es casi un aporte, sino que es más pérdida. En cambio, la Facultad de Ciencia de la Vida es completamente distinto. Sí. Diego, por favor, respondiendo a la misma pregunta. ¿Dónde estás aquí dentro del gráfico? ¿Gobiernas los dineros de la unidad o...? Sí, Sí, pero... existe la autonomía en la facility, sí, pero como el cobro se hace a través de la facultad, la facultad es la que factura, al cobro se le quita un 30% que va a los overheads. Sí, nosotros también. Claro, entonces siempre hay un recorte. No obstante, lo que queda, ustedes dicen... Sí, totalmente. Ah, 100% ya, de totalmente. lo que queda somos autónomos para poder hacer lo que queramos con ese dinero. Ah, ya. Y Porque algunos tenemos la parcialidad de que igual el decano puede decir, ya, tú tenías 10 millones, pero en realidad hubo acá un arreglo que voy a cubrir, ¡pum!, se debía, que es por lo menos la realidad. ¿Y en tu caso? No, es autónomo completamente. Ah, de veras, nos comentaste. Por tanto, Sí. tú sabes para dónde va y la Sí, universidad no se obviamente somos dependientes de la universidad en el sentido de la facturación, pues, Ya. y de las compras y todo eso. Pero Perfecto. no, la plata es del facility, sí o sí, no sea en ninguna parte. Estupendo. Y chiquillos, la última pregunta. Esto tiene que ver un poco cómo la universidad nos apoya. Entonces la pregunta era, ¿tiene que el facility pagar estos costos? Ah, ¿pueden decidir eso también? Ahí en ese caso, no, porque, Bien, me quedé sacado. no, porque en ese caso, como todos, tenemos un jefe. Ah, ya, tiene una jefatura que igual Sí. quizás para ese tipo de decisiones corta un poco más arriba. Corta un Ya. poco, porque, como dice la plata es para el facility. Si el jefe que hacía cualquier cosa, le pasó algo en microscopio a la ultra del citómetro, no hay que ni preguntarle, porque la prioridad Ya, es el te facility. entiendo. Ya, Pero si algo para ir a un congreso o curso, ahí ya lo piensa siempre. perfecto. Lorena. También tenemos como por Universidad de Chile facturando, pero para mí el tema no es, o sea, mi jefe va a aprobar todo. El tema es que tengo que no pasarme las 3 UTM o que tengo cómo justificar el gasto. Ah, ya. Ese es el tema. Y yo creo que a ustedes dos les debe pasar lo Sí, mismo. ¿Por qué las 3 UTM? No entiendo. 3 UTM es lo máximo que puedes entregar una factura del valor, que son como 43 lucas una UTM. No, sin pan que por el no haya ninguna restricción. Ah, ya, ya. Son 10 UTM y tienes que llevar 3 cotizaciones. Es que para no pasar por todo el proceso protocolar. Y además es algo que una vez te lo enseña, lo vas aprendiendo un poco del camino y va cambiando. La Contraloría manda otro decreto que cambie. Ya, perfecto. Puede ser para las compras rápidas, como le Ustedes llamamos tienen nosotros. ya, Tenemos autonomía todo eso, total. Sí, estamos todos organizados. Pero Súper. para cosas de mantenciones, que aquí la facultad era bien exigente en el sentido de
que había que hacer mantenciones, por ejemplo, con las empresas que estaban a cargo aquí de la facultad. Pero a nosotros no nos parecía eso, entonces nosotros buscábamos siempre por fuera. Ya, perfecto. Me refiero, obviamente las mantenciones van a ser de la empresa, de los representantes, pero por ejemplo, bueno, había que hacer, no sé, pues, mantenciones al aire acondicionado. Antiguamente había que hacerla sí o sí con la empresa que estaba aquí en la universidad. Nosotros no, pues ya no. Cotizar, muy bien. No, por otra parte. Entonces, pues, como dice la señorita, acá presentamos las tres cotizaciones para decir ya, nosotros queremos esto y ponemos estas dos cotizaciones para decir que son de las que tienen, obviamente tienen que decir que es de menor valor. Ya. Y totalmente. dar una propuesta y decir de por qué eligió esta y esta no. Claro. Bueno, los que rellenaron la encuesta vieron que habían muchas más preguntas asociadas a esto. Les agradecemos obviamente a quienes se dieron el tiempo porque era larga la encuesta, pero como les comentamos, era la instancia para levantar datos, así que les agradezco mucho de que hayan participado en esta plenaria, que era un poquito más densa de tratar. Les dejo con Jorge Toledo, que les va a contar en qué sigue el resto del programa. Así que muchas gracias. Esto es muy breve. Dentro de su kit de invitación, de merchandising, donde encontrarán lápices de toda la universidad y todos los oficios que logramos. Es un popurrí de cosas. ¿Ya? Ahora les vamos a hay un autoadhesivo, cortesía de Micromundo. Pueden seguirlo en Micromundo Team, en Instagram y Facebook. ¿Ya? Bueno, ahí hay un número en ese autoadhesivo. ¿Ya? Entonces, la idea es que ahora se junten en los grupos, van a ser grupos y los grupos están determinados por el número que tiene el sticker. ¿Ya? Si a alguien se le perdió o algo, ahí Miriam los puede orientar para saber cuál era su grupo original. ¿Ya? Entonces, le vamos a dar una pauta por grupo, un segundo de atención, después busquen el sticker, un segundo, para darle la instrucción, 2 minutos y se juntan en grupos. La idea es que se encuentren, ¿ya? Luego de encontrarse, sigan esta pequeña pauta. Entonces, una del grupo va a ser la función de moderador, otra persona va a ser de secretario y otra va a controlar el tiempo. Acá están las funciones determinadas, ¿ya? Ahí ustedes se reparten, hay una hoja para el moderador y otra para el secretario, ¿ya? Y acá hay 4 preguntas y ahora la idea es que solo contesten la primera. Primero es presentarse, que todos se conozcan, la idea es que se cuenten así como se han presentado acá, como qué hacen, más o menos la experiencia que llevan en el área, desde cuánto han trabajado en eso, y cómo llegaron acá, o sea, cuál fue la motivación de venir, y cómo se sienten en su labor, o sea, en el fondo, si en el fondo todo es positivo, todo es negativo, o en un contraste. La idea es que empiecen a tener la percepción en el fondo de los que trabajamos en lo mismo. Eso lo hagan por grupo, y el que es secretario es muy importante que anote acá los nombres de los participantes y anote la experiencia que tiene cada uno, así muy en breve, y a nivel general cómo es la percepción del grupo de cómo se sienten en su labor. Solo esas 2 preguntas se juntan en grupo y luego de eso van a almorzar y nos juntamos a la hora que dice el programa, a las 2. Entonces se pueden juntar un grupo. Se identifican, un grupo se puede quedar acá, otro puede salir al patio, otro puede subir arriba, ahí se van dividiendo y